Doy gracias a Dios porque tenemos aquí a nuestras nietas el día de hoy, ya tienen una semana con nosotros. Y siempre esto es una alegría también traerlas para que les conozcan y también para que se gocen con todo lo que hacemos el día de hoy. Amén. Amén. Bienvenida a Rebeca y a Sofía. Dios les bendiga. Ellas vienen de Monterrey y son hijas de Laurita, así la conocemos acá. Bueno, mi esposa y yo es Laurita, que la vimos desde niñita. Dios les bendiga. ¿Quién más está? ¿Quién más tiene un testimonio? No se amontonen. Uno por uno. Sí, hermano. Que les bendiga, hermanos. Pues yo estoy muy agradecida con Papá Dios porque pues ya tengo más de un año y medio que me congrego con Papá Dios y tengo un lugar en una iglesia, mis hermanos en Cristo, cada día nos conocemos más y pues cuando alguien no viene se extraña. Tengo una familia en Cristo Jesús, a ustedes mis amados pastores, a cada uno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sigamos firmes en nuestra fe. El que esté firme, miremos de no caer. Estoy agradecida con Dios, por mi familia, mis hijos, mis nietos, por mi nene, por Ana, por todo lo que Dios nos da, la salud, la vida. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién más? Está con nosotros Alfonso, ya tenía rato que no lo veíamos, Alfonso. Bienvenido, Alfonso. Y también está con nosotros Virgilio, su esposa Amparo, sus hijos, que ya tenía rato que no los veíamos. Me da gusto verlos. Gracias a Dios. Estuvimos orando por ustedes también y Alfonso, hemos orado los miércoles cuando nos reunimos. ¿Algún otro testimonio? Gerardo, el hermano Gerardo está, el médico lo regañó y le dijo que no podía seguir caminando. El domingo pasado estuvo, el antepasado estuvo y el sábado anterior en la velada como si nada, y no, pues el lunes amaneció con el pie así, fue al médico, lo regañó y le dijo: te vas a tu casa a descansar. Ya le explicó los riesgos que hay por la cirugía que tuvo en el dedo. Que si quieren les paso la foto. No, gracias. Falta también Ricardo. Ricardo. Sí. Y por eso no están aquí los hermanos Gerardo y Luz. Parece ser que la semana próxima ya vendrá. Ricardo se reportó enfermo. Fíjense, Ricardo está con nosotros desde el primer culto que celebramos como Venga tu Reino. Primer tiempo que tuvimos de reuniones fue en el Café Andrade, que ya no existe, ahí atrás de la iglesia de Santa Rita. Había un salón arriba en la parte alta. Ahí comenzamos. Desde el primer culto él está. Y si ha faltado 3 veces, desde entonces ha sido mucho. Y solo como en esta ocasión, que se reportó enfermo. Él tiene problemas de vesículas de hace tiempo, no se la han operado, los médicos rápidamente pues quieren quitar la vesícula, y a veces pues no queda de otra porque pues ha habido maltrato de la vesícula y bueno, pasan cosas. Pero él se ha defendido, pero sigue con problemas, así que oremos por Ricardo, porque no pudo asistir hoy. ¿Alguien más? ¿Algún otro testimonio? Sí, hermana. Bueno, yo agradezco a Dios que nos ha permitido a mi esposo y a mí pues llevar una convivencia, digo, dentro de altas o bajas que podamos tener como matrimonio. Hemos logrado entendernos y sobrellevarnos, respetarnos, valorarnos. El día de hoy estamos cumpliendo años de casados. Entonces, usted fue su regalo. Es su regalo.
parte de los males que tengamos y eso. Ayer precisamente que le estaba yo felicitando porque anticipado, porque hoy es su cumpleaños. Y ayer le decía yo que felicidades, que gracias a Dios por la salud que tenemos. Y me dice, no estoy muy bien. Y le digo, bueno, es que tenemos que tener buenas y malas situaciones de salud. O sea, estamos vivos, entonces pues no vamos a estar siempre bien y todo felicidad y todos estamos muy sanos. Si no estamos muy bien de la alimentación y comemos lo que no debemos y etcétera, ¿no? Entonces le digo, pues estamos bien, ya se quedó aquí, así que piénsalo. Bueno, sí, tienes razón. Entonces ya, pues yo le sigo orando a Dios, le sigo pidiendo porque Él, por su propia voluntad, se acerque aquí a la iglesia para que Él conozca y tenga la oportunidad de la salvación, ¿no? También. Y también agradezco por mi hijo. Bueno, ahorita él está de viaje y le pido a Dios que lo traiga de vuelta con bien. Se fue por sus vacaciones, entonces espero en Dios que venga de vuelta. Y tengo más nada que agradecerle porque me siento muy bendecida, ¿no? Por todos lados. Amén. ¿Cuántos años cumplen, hermano? 33 años de casado. 33 años. Sí. ¿Cuántos conocen a su esposo, Don Tito? Le decimos. Ajá, sí. ¿Cuántos lo conocen? Parece enojón, pero Ajá, pues, no. Es enojón en casa. sí, es enojón. Pero no, muy buena Pero es buena, persona. es buena gente, Sí. Pero ese no pero sí, se va a componer. Ok, un testimonio más, por favor. Sí, hermano. Yo quiero dar gracias a Dios porque ha sido una semana de vacaciones para como familia. Doy gracias a Dios porque mi esposa y yo tenemos el mismo trabajo, trabajamos para la educación y podemos disfrutar de los mismos periodos. Y doy gracias a Dios porque esta semana hemos estado los cuatro como familia, incluyendo a la familia de mi hija y su esposo, hemos estado juntos. Y doy gracias a Dios porque nos propusimos el día de hoy, que es un día especial para nosotros, ir a la playa a orar a las 6 de la mañana. Y pensamos que no nos íbamos a despertar, no está muy cansados, pero a las 6 estábamos ahí y para sorpresa fue mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, fue mi yerno, mi hija y todos estábamos ahí pues a la orilla de la playa orando y cantando. Así que damos gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios porque Él es bueno para siempre es su misericordia. Amén. Tradicionalmente hoy celebramos el día de resurrección. No necesitamos de un calendario litúrgico para esto. En la Biblia no existe un recordatorio litúrgico tal como lo que se sigue popularmente, porque el calendario litúrgico, como se conoce de Semana Santa y el día de crucifixión y resurrección o la Pascua, como se llama, es un calendario originario que tiene su origen en la Iglesia romana y desde siglos se ha estado llevando a cabo, pero no es exactamente fiel a la enseñanza bíblica, por lo menos en cuanto a las fechas. En realidad lo que Dios estableció y que se relaciona estrechamente con los acontecimientos de la crucifixión, la resurrección, todo lo que pasó en esas fechas, Dios estableció fiestas para señalar tiempos al pueblo de Israel, fiestas que los judíos celebran. Alguna vez publiqué estas fiestas en los devocionales, y el que nosotros tengamos conocimiento de esas fiestas y el significado de las fiestas no es para que nosotros lo celebremos,
nosotros como cristianos que somos, no somos judíos, no tenemos que celebrar la Pascua judía, la fiesta de las primicias, la fiesta que llaman de las tiendas o de las cabañas, la fiesta de las trompetas, muchas fiestas, 7 básicamente, aunque tienen otras más. No es para que nosotros lo celebremos, no estamos obligados a hacerlo, pero sí estamos obligados a entender el significado de ellas, de esas fiestas, porque de que nosotros entendamos la relación con las fiestas judías, vamos a entender mejor cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron las cosas. No me voy a meter en el tema porque es abundante, pero lo cierto es que no nos pasa nada tampoco, porque aprovechemos las fechas y celebramos la resurrección, la crucifixión, pero valga mencionar que, como un ejemplo, que tradicionalmente se celebra el viernes como día de crucifixión, ¿verdad? Todos sabemos que el viernes de Semana Santa. ¿Quién determina cuándo entra Semana Santa, cuándo comience, cuándo acaba, etcétera? Pues es el calendario litúrgico. En la Biblia, las fiestas que Dios dio a su pueblo lo determinaba la luna, no el sol. El sol no aparece para nada en las fiestas de Israel. El sol corresponde ya a un calendario pagano que fue adoptado por la Iglesia romana posteriormente, y el sol está más relacionado con la adoración de los egipcios, el dios Ra. Y nuestro calendario es un calendario solar, de ahí que tenemos lunes por la luna, martes por el planeta Marte, miércoles por el planeta Mercurio, jueves por Júpiter y viernes por Venus, sábado por Saturno y domingo por el Sol. Pero ese calendario no es bíblico. No es bíblico. Un ejemplo de ello es que la Biblia dice claramente que Jesús, después de morir, permaneció 3 noches y 3 días enteritos antes de resucitar. Si hubiera sido viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche, entonces debería celebrarse el día de resurrección el lunes. Pero no fue así. Lo celebramos realmente porque así nos lo dicen, y nosotros somos gente obediente y seguimos las costumbres y las tradiciones. En realidad todo parece indicar que Jesús murió un miércoles. Y tomar en cuenta que los días en Israel no incluían la noche. Bueno, lo que pasa es que un día comenzaba a partir de las 6 de la tarde, toda la noche hasta el otro día a las 6 de la tarde. Si fuera así, como aparentemente es, para que Jesús haya resucitado el primer día de la semana, no el séptimo, tuvo que haber muerto un miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, y el sábado es día de reposo. No se podía hacer nada, absolutamente nada. De ahí el por qué las mujeres que fueron el primer día de la semana, ¿a qué fueron? ¿A la tumba? ¿A qué? A ungir el cuerpo. Fueron a ungir el cuerpo, pero eso no se hacía hasta entonces. El cuerpo se ungía desde el principio, pero no les dio tiempo, porque se atravesó el día de reposo. Entonces, se celebra la resurrección de Jesús el primer día de la semana, porque Jesús es lo primero en todos, en todo. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana, no guardamos el día de reposo como los judíos lo hacen, porque Jesús resucitó.
Si Jesús no hubiera resucitado, tendríamos que estar guardando el sábado. Pero Jesús resucitó. Amén. Y resucitó el primer día Gloria a Dios. de la semana. En la Biblia no aparece ni lunes, ni martes, ni miércoles. Ese calendario solar no está. Está el primero, el segundo, el tercer día de la semana y así sucesivamente. Entonces, reconocemos que hay muchas otras cosas más que necesitamos entender de las Sagradas Escrituras para ubicar mejor nuestra fe, pero tampoco nos hace daño, no nos hace caer en herejías ni nada semejante. Aprovechamos los tiempos, aprovechamos la oportunidad, pero debemos ser conscientes de todo lo demás. Damos gracias a Dios porque podemos recordar la muerte del Señor y la resurrección. Gloria a Dios. Hasta su regreso. 3 eventos fundamentales en la fe cristiana: la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿qué más? Su resurrección, ¿y qué más? Su segunda venida. Su regreso. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha dado en esta semana. Un hermano, hermana voluntaria que nos dirija en esta oración, por favor. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú has mostrado tu misericordia para con tu pueblo. Nos has mostrado a todos y a cada uno de nosotros tu mano de amor, tu mano de bondad, pero sobre todo, Señor, nos has dado tu mano de salvación, Padre. Gracias porque gracias a ti, Señor, y a la venida de tu Hijo Jesucristo, hemos hallado el camino, la verdad y la vida. Y gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús, hoy todos podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hoy día, Señor, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hoy día todos somos salvos. Gracias por todo. Y si algo pudiéramos pedirte, Señor, sería tener la convicción de que nos debemos a ti y solo a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a adorar al Señor. Ricardo no está con nosotros, pero tenemos los cantos para usar en YouTube. Gracias, Señor. Alabamos, Jesús, por tu sacrificio. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Damos gracias, Señor, por tu infinito amor que tú manifestaste en la cruz con nosotros cuando no lo merecíamos, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones inmerecidas, Señor. Exaltamos tu nombre sobre todo nombre, el hermoso nombre de Cristo Jesús. Alabemos a nuestro Rey, porque Él se entregó a nosotros por amor. Amén. Alabemos a nuestro Rey. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas y pecador.
Pero este día gocémonos, porque Él venció a la muerte en la cruz. Él venció al diablo en la cruz, porque Él es todopoderoso. Venció
Gracias. Bien. ¿Es coincidencia o qué creen que venimos algunos de blanco? ¿Por qué será? ¿Eh? La zona pura de el blanco es la reina, la victoria. Les voy a decir, las iglesias evangélicas históricas, ¿qué me refiero por históricas? Las iglesias que salen o surgen directamente de la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI. Han acostumbrado por muchas décadas, más de quizás siglos, el celebrar un culto de resurrección, sí siguiendo el calendario litúrgico romano, pero el día de resurrección es un culto especial en las mañanas, emulando a las mujeres que fueron muy temprano, dice, en la mañana. Creo que algún pasaje lo menciona de madrugada o antes de salir el sol, para ungir el cuerpo del Señor. Ya mencioné que no se ungía el cuerpo del Señor después de que ya había sido sepultado, solamente que en este caso se atravesó el día de reposo y no pudieron hacerlo. Entonces vinieron después del día de reposo a ungir el cuerpo del Señor. Se toparon con que ya no estaban. Hay la idea, no está en la Biblia, de que las mujeres pues venían vestidas de blanco, ¿no? No lo tenemos registrado, pero se ha acostumbrado celebrar un culto a algunas iglesias a las 5 de la mañana. Mi esposa y yo como pastores en la iglesia en que estuvimos 30 años, hubo unos años en que lo celebrábamos a las 5 de la mañana, oscuro, y se llenaba. Venían los hermanos y de blanco, o por lo menos con una flor blanca, que era orquídea, o no sé, una flor blanca. Y se celebraba un culto de resurrección. Era un culto de las mujeres, de las hermanas. Mi esposa normalmente era la que predicaba. Los varones asistíamos, ahí estábamos, respaldándoles, pues las llevábamos a la casa de su esposa, su familia, en fin, pero era el culto de las mujeres. Después de todo, tenemos que reconocer, los varones y en general la cristiandad, que si las mujeres no hubieran ido a hacer ese trabajo, los discípulos no hubieran sabido que Jesús resucitó, por lo menos en el momento en que sucedió. Porque fueron las mujeres las que fueron a contar lo que pasó. ¿Okay? Entonces, después lo movimos a las 6 de la mañana, como que hubo así unas protestas, y bueno, pues a las 6 de la mañana. Y ya se quedó a las 6 de la mañana. Yo no sé si en esta iglesia lo siguen celebrando el culto de resurrecciones ahora, a las 6 de la mañana, pero otras iglesias en general lo siguen celebrando. ¿Qué les parece? El próximo año celebramos un culto a las 6 de la mañana. ¿Les gusta la idea? ¿Van a venir de blanco todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Miren, no andamos buscando, es que en la Biblia, hay muchas cosas que no hacemos, que hacemos, perdón, que están en la Biblia, pero no son malas. ¿Por qué nos reunimos así como estamos ahorita? Las reuniones de los cristianos en el primer siglo no eran así, no eran en formato de auditorio, se reunían de diferentes formas. Entonces, ese no es el problema, sino es el motivo. Necesitamos retomar el motivo y aprovechar el motivo para celebrar algo que fortalece y edifica nuestra fe. Entonces, ¿cuántos están listos a la convocatoria el próximo año a las 6 de la mañana? Mínimo a las 6. Si quieren a las 5, sí. Si quieren blanco ¿Quieren solo a la las 12 noche. del día de blanco? ¿A qué horas? 12. No, a las 6 también.
6. Vamos a ver. No es juego, es en serio. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. El mensaje de esta mañana es alusivo y se llama Jesús vive y reina. Es una síntesis bíblica de los encuentros con Jesús resucitado y las lecciones a tomar en cuenta. O sea, lo que la Biblia nos enseña después de la resurrección de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucedió? ¿A quiénes apareció Jesús? ¿Por qué apareció a ellos? Y hay algunas cosas importantes a entender. Vamos a verlas ahorita, pero vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta hora por toda bendición. Gracias por permitirnos estar congregados. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo para tu palabra santa. Guíanos con tu Espíritu a toda verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vivimos tiempos difíciles, cada vez son más tensos en los escenarios internacionales, tiempos de oscuridad, hay temores, ya pasamos una época de una pandemia con muchas cosas que surgieron allí, con muertes y todavía después ha habido todavía más muertes, como secuela de todo aquello, y amenazan por ahí con que viene otro y que ya apareció el virus del no sé qué, y del mono, y del otro, y de aquello, y así como que nos están espérense que ahí viene algo más, ¿no? Amenazando. Sí, amenazando. Y a pesar de esto, la celebración de la resurrección de Jesús, hermanos, resplandece. Resplandece y nos da luz de esperanza y nos ofrece vida a pesar del caos y la maldad recorriendo el mundo, dejando una estela de muerte por todos lados, por guerras, por enfermedades, por plagas, por miles de cosas más. Los evangelios nos narran con lujo de detalle todo lo que sucedió en torno al acontecimiento de la resurrección. Pasamos. ¿Qué sucedió? Bueno, saben ustedes que hubo un terremoto. En el momento después de esto. Vamos a buscar Mateo 28, 2 al 4. Mateo 28, 2 al 4. ¿Vale? Más fuerte que lo que costumbre. Gracias. Mateo. Bien. 28, versículo 2. Dice, pues desde el 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y entonces el ángel se dirige a las mujeres. El pasaje no nos especifica por qué causa fue el terremoto. Aparentemente dice que el terremoto fue por causa de la presencia del ángel. Era una presencia muy sobrenatural, era una presencia que ocasionó fenómenos semejantes. Y parece ser que esa es la razón, porque no hay alguna explicación de que fue coincidente. Es decir, el ángel descendió y al mismo tiempo pues sucedió un terremoto. No parece, sino que fue un ángel, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Hermanos, cosas sobrenaturales sucedieron cuando Jesús nació. Cosas sobrenaturales sucedieron cuando Jesús murió. Y cosas sobrenaturales sucedieron cuando Jesús resucitó. ¿Okay? La vida de Jesucristo, su obra, siempre fue acompañada de sucesos sobrenaturales. Seguimos adelante. Entonces hubo este gran
terremoto. Mateo registra que temprano el domingo por la mañana, antes que las mujeres arribaran, este gran terremoto sacudió pues el lugar donde estaba enterrado el Señor Jesús. También las mujeres entran a la tumba, mientras María Magdalena, la otra María, se dirigían a la tumba, se preguntaban cómo le iban a hacer para remover la piedra que tapaba la entrada. Recordemos que en aquel tiempo y en aquel lugar, hasta la fecha, el terreno es calcáreo, extremadamente calcáreo, es fácil hacer huecos, por lo menos en bastantes zonas de Jerusalén. Por eso hasta la fecha se siguen encontrando rincones y lugares en donde están cerrados o sellados y se encuentran cosas, especialmente en las tumbas. Las tumbas no eran hoyos como hoy hacemos tumbas, las tumbas eran cuevas, y dependiendo de la capacidad económica que podían comprar cuevas, que eran como cuando aquí en los cementerios se construyen casas. Hay unas casas que ya quisiera tener mucha gente pobre y donde vivir, sí, y allí está vacía, no hay nadie, quizás alguno que otro espíritu inmundo, pero hasta ahí. Bueno, las cuevas eran lugares en donde sepultaban a los difuntos, y dependiendo de la capacidad económica. Jesús fue sepultado en una cueva relativamente grande, tapada por una gran piedra. ¿Por qué? Si Jesús no tenía los recursos para eso. ¿Quién le donó? José de Arimatea. Y parece ser que él sí tenía recursos para comprar, y él facilitó la tumba donde Jesús estaba cuando fue sepultado. A medida que se acercaban a la tumba, se dieron cuenta de que dicha piedra ya estaba removida. Y ahí un ángel la saludó y les dijo: yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Dijo el ángel: no está aquí, ya resucitó. Esto está registrado en Mateo 28, 5 al 8, Marcos 16, del 2 al 8, y Lucas 24, del 1 al 8, y Juan 20, del versículo 1. Recuerden que los evangelios se identifican como evangelios sinópticos, quiere decir paralelos. Hay algunos comentarios, algunas herramientas donde ustedes pueden ver los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas paralelos. El mismo pasaje aparece acá en otra forma. Lo que no dice uno lo dice el otro lo dice de manera escueta, el otro lo dice con mayor detalle. Y estos evangelios sinópticos, por los que son mucho más fácil de hacer esos paralelismos, son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otro asunto. Ocasionalmente se puede colocar a Juan dentro de como una cuarta columna paralela dentro de la sinopsis, y como en este caso, a la hora de que las mujeres entran a la tumba. Sigamos adelante. Las mujeres dan aviso a los apóstoles. Aquí está el privilegio que tuvieron las mujeres y el testimonio que tienen las mujeres hasta la fecha. Las mujeres son más ganadoras de almas que los varones. ¿Saben ustedes? Amén. Sí, las mujeres son más chambeadoras en el ministerio, en buscar dar su testimonio, en ganar a otras personas para el Señor Jesucristo. Por supuesto que hay varones, pero tenemos que reconocer que nos llevan las mujeres de calle en su testimonio. ¿Mandé? Sí. María llegó y comenzó a contar a los discípulos acerca del mensaje del ángel. Está esto registrado en Lucas 24, Juan 20, versículos 2 al 10. Vamos a leer Lucas 24, por favor, 9 y 12. Bien. Ok, gracias. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Okay? Bien, volvemos. Gracias. A partir de la entrada de las mujeres a la tumba de Jesús, el aviso de ellas a los discípulos acerca de no haber visto el cuerpo, lo cual es narrado por los 3 evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, se describen una serie de 10 apariciones de Jesús resucitado antes de que Jesús ascendiera al cielo. Tanto entre Mateo, Marcos y Lucas se registran 10 veces, 10 ocasiones en que Jesús aparece a diferentes personajes. ¿Por qué lo hizo? Vamos a entender aquí una cosa. El anuncio de que Jesús resucitó no fue un anuncio a todo el mundo. No era el interés. No era conveniente. No era nada recomendable salir corriendo de la tumba vacía. Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Al contrario, era un asunto de discreción. Algo pasó. Las mujeres fueron y corrieron y a los discípulos, oigan, no está el cuerpo. No está. No está. Pedro fue el que, dudando también, los demás dudaron, no les creyeron. Y Pedro salió, corrió, fue al sepulcro y vio los lienzos vacíos y se maravilló. ¿Qué hizo Pedro? Corrió a contar las buenas nuevas que Jesús resucitó al mundo, a todo Jerusalén. No. ¿Saben por qué no? Porque Jesús de Nazaret era reconocido como el Hijo de Dios. ¿Por qué el Imperio Romano, las autoridades romanas, facilitaron la crucifixión de Jesús? Fueron parte de todo el drama, porque estaba en contra de una máxima del emperador romano. Ahí, en el Imperio Romano, el único hijo de Dios era el César. Y si se hablaba de otro hijo de Dios y de otro rey que era Jesús, era algo serio. Por lo tanto, las mujeres, los discípulos de Jesús, cuando supieron que Jesús había resucitado, se comunicaron entre ellos. El interés de Jesús, como vamos a ver más adelante, en aparecerse a diferentes personajes, estaba en dar consuelo, en dar respuesta a sus discípulos. A Jesús no le interesó aparecer a los soldados romanos. A Jesús no le interesó aparecerse ni a Poncio Pilatos. A Jesús no le importaba aparecerse a Herodes. No. Jesús quería aparecerse a sus discípulos. ¿Por qué será? Porque nosotros le importamos a Él. Jesús estaba muy interesado, sabía lo que significaba que sus discípulos habían muerto, habían visto su muerte, lo habían visto sufrir, lo habían visto morir, lo habían visto cuando fue sepultado. Y algunos ya estaban desanimados, ya se habían ido, como vamos a ver ahorita también. Ya se acabó. Y nosotros que pensábamos que Él iba a ser el rey de los judíos, nosotros que pensábamos, ya se fue, ya se terminó la aventura. Pero Jesús resucitado aparece a ellos, comulga con ellos, está con ellos en comunión, convive con ellos. No le interesó a Jesús que la noticia de su resurrección la conociera el mundo todavía, pero sí les encargó a esos que primeramente recibieron la noticia y vieron de cuerpo presente a Jesús, como Tomás, que aparece también a Tomás, porque él no creía y Tomás llegó a decir, en medio de toda esta noticia que corrió entre los discípulos, le dijo Tomás, miren, si yo no lo veo, si yo no toco sus heridas, si yo no voy a creer, yo no voy a creer.
Bueno, pues ahí está. ¿Acaso Jesús despreció la duda de Tomás? No la despreció. ¿Saben qué, hermanos? Los que preguntan tienen algo valioso. Quieren saber. Quieren estar enterados. Los que no preguntan y hacen que todo lo entienden y que todo lo saben y todo esto, no están interesados en aprender, porque ya todo lo saben. Pero Tomás dijo, no, yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. Si yo siento, yo veo y siento, creo. Y Jesús honró a Tomás en eso. Los demás tal vez decían, pues sí, pues dicen las mujeres que ya no está. Ah, bueno. Tomás dijo, no, ¿cómo que ya no está? Yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. Y lo hizo. No le importaba a Jesús que nadie supiera de su resurrección. Solamente le importaba que sus discípulos supieran que había resucitado. Hermanos, el Señor Jesucristo está interesado en que tú y yo tengamos esperanza, en que tú y yo tengamos respuesta, en que tú y yo sepamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que no estamos solos en medio de las tribulaciones, que Él está presente, que Él nos ayuda, que Él nos respalda, que Él nos restaura, que Él es nuestro sanador. Es lo que le interesa al Señor. Amén. A ellos les tocaba después, en su momento, salir y contar, pero cuando llegara el momento. Mientras tanto, todavía no llegaba el momento, porque el Espíritu Santo no había descendido. No tenían los discípulos el poder para salir y predicar el Evangelio. No tenían ese poder. Por eso Jesús les dijo, vayan y esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso fue 50 días después de la resurrección, en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía también. Y en ese día había 120, según Hechos 2, 120 cristianos reunidos en un aposento alto, en oración, que habían estado allí días antes, esperando el cumplimiento de la promesa, obedientes al Señor. El Señor les dijo, esperen en Jerusalén. Y ellos dijeron, aquí estamos esperando. Oye, pero ya tienes tantos días yendo ahí a esa reunión que tienen tan aburrida, que el Señor nos dijo que estuviéramos esperando. Y aquí estamos esperando. Y lo hicieron, y esa obediencia tuvo su resultado. El Espíritu Santo descendió ese día. Fue derramado y fueron llenos del poder. Y entonces se manifestaron señales sobrenaturales. Hablaron en otros idiomas, no lenguas espirituales, hablaron otros idiomas. Toda la gente que había en ese lugar por causa de las fiestas, judíos que vivían en diferentes lugares, partos, medos, elamitas, que venían y hablaban otros idiomas, pero eran judíos, por eso estaban ahí en las fiestas, oyeron a Pedro predicar y a los apóstoles en su propio idioma. No sabemos con exactitud si es que Pedro y los apóstoles empezaron a hablar el idioma o cada uno estaba oyendo en su propio idioma. Cualquiera de las cosas pudo haber sucedido. Y sucedió. Y mientras hoy en día muchos se debaten entre las señales que debe haber del Espíritu Santo y que sí debemos hablar en lenguas, que sí debe haber el viento recio y que se debe... No. El día de Pentecostés tuvo un propósito. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo un propósito. No que habláramos lenguas, no que hubiera un viento recio, no que hubiera lenguas repartidas como de fuego, etcétera, etcétera. Dios se encarga de las cosas sobrenaturales ciertamente y no estamos cerrados a que éstas se den en la voluntad del Señor. Pero el día de Pentecostés solamente tuvo un propósito: investir a los cristianos de poder y autoridad para cumplir con la gran tarea que el Señor Jesús les da a sus discípulos. Nosotros no podemos llevar a cabo la tarea de ir y predicar el Evangelio, dar a conocer a otros que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, es el Rey de los Reyes, nuestro Salvador, nuestro Redentor, si no es por el poder del Espíritu Santo.
¿Qué debemos hacer para tener ese poder del Espíritu Santo? El que ora más tiene poder, el que ora menos no lo tiene. Hermanos, lo que necesitamos hacer para tener el poder del Espíritu Santo es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero la plenitud de Cristo es la plenitud del Espíritu Santo. Si somos llenos de Cristo y de su salvación, somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa es aprender a caminar en el Espíritu o caminar llenos del Espíritu. Es otro tema. ¿Okay? Entonces, las mujeres dan aviso a los apóstoles y se describen estas 10 apariciones. Pasemos adelante y vemos la primera. Jesús aparece a María. Mientras tanto, María Magdalena volvió a la tumba donde se encontró a 2 ángeles y le preguntan: ¿por qué lloras? No es el mismo episodio, es otro. Le preguntaron: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Respondió María. En ese momento ella volteó y ve a Jesús. ¿A quién buscas?, le preguntó Jesús, y ella se confundió, creyendo que era el hortelano. María le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. María, le dijo Jesús, y tal pareciera que hubo un reconocimiento a ella al oír la voz de Jesús, y ella contestó: Rabí, o Rabón, maestro. Le dijo ella finalmente, reconociéndolo. Esto está en Marcos 16 y en Juan 20. Este fue el primer encuentro en orden que aparece en los evangelios. Y luego viene el segundo encuentro de Jesús resucitado. Y aparece a las otras mujeres. Algunas de las otras mujeres que iban de regreso al sepulcro, porque primero fueron, vieron que estaba el ángel, no estaba allí, corrieron con los apóstoles y después comenzó una visita intermitente. Pedro llegó corriendo, llegó María Magdalena, luego vinieron las mujeres que iban de regreso al sepulcro y encontraron a Jesús en el camino. Salve, les dijo Jesús, que quiere decir hola, si queremos explicar. Hola, ¿cómo están? Al escuchar esto, ellas, acercándose, porque lo reconocieron, abrazaron sus pies y le adoraron. No se trataba de que Jesús les dijo: hola, ¿cómo están? Ah, hola, bien, qué gusto me da. Oye, resucitaste, ¿verdad? No, se dieron cuenta que era el Hijo de Dios, había vencido la muerte. ¿Y qué significaba para ellos eso? Si ellos tenían una idea de que Cristo iba a ser el nuevo David de Israel, políticamente hablando, porque sí tenían parte de esa idea, ahí se dieron, cuando murió Jesús en la cruz, dijo: pues ya se acabó todo. Pero lo ven resucitado y no parece que ellos mantuvieran la idea de un Mesías político. Se postran y le adoran y abrazan sus pies. Abrazan sus pies. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo? Es solamente la clave para orar en el nombre de Jesucristo, te lo pido, porque así hemos insistido. No, era una relación de que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Rey de reyes, Señor de señores, venció la muerte. Estamos listos para inclinarnos, para besar sus pies, para abrazarle. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Somos cristianos, seguidores de Él. No somos de la religión cristiana, somos seguidores de Jesucristo, sus discípulos, sus siervos. Y dice el tercer punto: aparición en el camino de Emaús. Aquí esto es interesante porque aquí se trata de aquellos discípulos que ya se iban todos desanimados. Por la tarde del domingo, fíjense, todo esto que sucedió antes sucedió durante la mañana, pero por la tarde Jesús se acercó. Vean las acciones de Jesús. No es que los discípulos
se encontraron sorpresivamente con el Señor Jesús. No, Jesús está interesado en buscarlos. Jesús está interesado en encontrarse con ellos. ¿Para qué? Para mantener viva la esperanza de ellos, para decirles, soy yo. Reaccionen, soy yo. No me morí, no los he dejado. Gloria a Dios, gracias. Estoy vivo. Sigo Y es lo mismo que el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis. ¿Cuál es la visión que tiene Juan en el primer y el segundo capítulo de su libro? Vio Jesús. A Jesús, en un momento en el cual los discípulos estaban, las iglesias de Asia Menor estaban siendo perseguidas, reprimidas, asesinados por causa de su fe. Y Jesucristo aparece. Juan no se lo imaginó. Jesucristo aparece a Juan como un sacerdote real, como un rey, y con unos símbolos, como ya sabemos el tipo de literatura o el lenguaje que utiliza, en donde Jesús se muestra a él con poder, con autoridad, y eso es lo que les da a conocer a los cristianos de Asia Menor. Miren, este es el Cristo que yo vi. Él me dijo que les comunicara y les dijera que Él está vivo, que reina, que tiene el control de todas las cosas, aunque nos parezca que no es así y que ya no podemos y que ya no aguantamos. Él nos dice, aquí estoy, manténganse firmes. Y por la tarde del domingo Jesús se acerca a dos discípulos que caminaban por el camino de Emaús. ¿Cómo iban? ¿Cuál era el estado de ánimo de estos dos? Estos dos discípulos hablaban de la muerte de Jesús y los reportes acerca de su resurrección. Veamos Marcos 16, 12 y 13. Marcos 16. Ese es Lucas. No, es Marcos. Pero después apareció. ¿Es este? 12. Ah, sí, ya. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Vamos ahora a Lucas. Lucas, ¿qué era? 24 al 13. 24, 13. Aquí está. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras se hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, otra vez, Jesús teniendo la iniciativa, yendo a ellos, conociendo el corazón de ellos, la situación de temor, las luchas, el desánimo. Él se acerca a ellos y caminaba con ellos. Se acercó y los emparejó, y de repente iba caminando con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Como esto fue una acción divina. Jesús mismo hizo que ellos no se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios. No sabemos si se daban cuenta o no que iba con ellos caminando. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿cuáles? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Miren, ya desde entonces tenían conciencia política, hermanos. Solamente hoy en día no parece que separamos las cuestiones políticas de las espirituales, según creemos. Pero miren lo que está diciendo aquí, que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto,
hoy es ya el tercer día de esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, estaba tirando toda la sopa las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, hasta aquí termina el relato de las mujeres, todos les contaron todo lo que. Y entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Momento, ¿era Jesús resucitado? Sí. Si era un espíritu, ¿por qué comía? Tenía cuerpo glorificado por espíritu. Tenemos que cuestionar esas ideas de que es espiritual y lo espiritual es intangible, insustancial, casi Jesús era como un fantasma. Pues no, Jesús comió pan con ellos, lo partió y lo bendijo, y en ese momento cuando partió el pan y los bendijo, Lo partió y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrían las escrituras, porque les explicó, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, esta pareja que iba por el camino, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Volvemos. Jesús preocupado, interesado en dar a conocer que estaba vivo a sus discípulos, solamente a ellos. Él necesitaba fortalecer la fe, la esperanza, la visión, el sentir de sus discípulos. Pasemos al siguiente punto. Reportes de Emaús. Los 2 discípulos se levantaron, regresaron a Jerusalén para contarle a los demás, a quienes se encuentran hablando acerca del encuentro personal de Pedro con Jesús, poco antes en el día. No tenemos registro alguno de ese encuentro, aparte de las referencias en Lucas y la referencia de Pablo acerca del evento en 1 Corintios 15:5. ¿De cuál evento? Leamos, por favor, nada más este versículo. 1 Corintios 15:5. Dice el 4, vamos a ver, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese Cefas es el que faltaba ahí. Volvemos ahora, ¿sí? Bien. Esta es la única referencia acerca de que apareció a este otro personaje. Pasamos al siguiente, aparición a los discípulos. Mientras los 2 contaban su historia, ¿cuáles 2? Los que iban por el camino de Emaús. Apareció de repente en medio de ellos, a pesar de que las puertas y las ventanas estaban cerradas. Momento, ¿qué no era tangible? Hermanos, el cuerpo glorificado del Señor y el cuerpo que nosotros vamos a tener va a ser de otra naturaleza. Otra dimensión. Los ángeles de Dios no necesitan entrar por puertas. Entran y salen aunque haya muros.
Cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo regrese, seremos transformados de cuerpos corruptibles, que son los nuestros, los que si tratamos de atravesar la pared nos vamos a dar todo. Y vamos a ser transformados a cuerpos incorruptibles o glorificados. Y esto es lo que estaba sucediendo. Jesús, con ventanas cerradas, aseguradas. ¿Por qué la tenían? ¿Por qué estaban encerrados todos estos discípulos? Miedo a las autoridades. Por temor. ¿Por qué? Que los perseguían. Porque eso de que Jesús hubiera resucitado los ponía en una situación de cierto riesgo. Es por temor de las autoridades religiosas. Y tenemos ahí estos versículos para reconocerlos. Vamos al siguiente punto. Encuentro de Jesús con Tomás. Ahí viene Tomás. Una semana más tarde, con Tomás presente, Jesús se apareció a sus discípulos nuevamente. Juan 20, 26 al 31. Vamos a buscarlo, por favor. Juan 20, 26. Hasta ahí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Ya había sucedido, ya había pasado aquel momento en que Tomás dudó y que puso la condición. Aquí ya es el momento del encuentro. Dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cree. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. No dice el texto que Tomás metió su mano en el costado ni tentó sus heridas. Fue suficiente lo que vio y lo que oyó. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa esto? La fe de Jesús. ¿Pero la fe en qué? ¿Que Jesús había resucitado si no lo había visto? La fe que Jesús era hijo de Dios. Se refiere a nosotros que no lo vemos, pero creemos. La fe que le está reclamando el Señor Jesucristo a Tomás es la fe en las Escrituras. Recuerden lo que Jesús le dijo a los de Emaús. Sí. Acerca de todo, que los profetas y que Moisés. Entonces a Tomás le dijo lo mismo. Si le reclama tener fe, no era tener fe en el anuncio de las mujeres, no era tener fe en el testimonio de los demás discípulos, sino era algo que había sucedido, que estaba sucediendo y que había sido anunciado por las Escrituras. Nuestra fe, hermanos, está puesta no en lo que sentimos, sino en lo que la Biblia dice. Por eso es importante leer la Biblia, conocer la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Qué dice Dios acerca de aquel otro tema? ¿Qué dice el Señor en su palabra a través de la iglesia o para la iglesia? ¿Qué dice Dios a la iglesia en su palabra acerca del amor fraternal o acerca de cualquier tema que ustedes quieran? ¿Qué dice Dios en su palabra? No, ¿qué me parece a mí? No, pues yo entiendo, ok, se vale, sí, cada quien entiende algo, pero necesitamos cuidar que cada día nuestro entendimiento sea más maduro. Entonces, si no ponemos atención y no cuidamos hacer cambios en nuestros hábitos personales, vamos a tener siempre los mismos resultados. Vamos a estar ignorando siempre las Escrituras. Vamos a estar ignorando siempre temas cruciales como si el Señor viene, si el Señor no viene, qué tiempos vivimos. Pues quién sabe, tantas cosas que dice y tanta creencia que hay. Bueno, pues tú define la tuya. Tú define la tuya. Esforcémonos en leer, en investigar, en entender las Escrituras. Pidámosle al Espíritu Santo: Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo
que yo comprenda lo que tú quieres. Señor, quiero entender todo lo relacionado acerca de tu segunda venida. Entonces me voy a dormir y voy a esperar un sueño para que el Señor me revele todo lo relacionado a tu segunda venida. No. Está como el cartoncito ese que anda circulando y se ve un cristiano orando diciendo: Señor, háblame, Señor, háblame. Y se ve una mano que sale del cielo con una Biblia. Ten. No hay de otra. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que escudriñarla, que es diferente a leerla. Y si no ocupamos tiempo a leer y a escudriñar las Escrituras, vas a vivir siempre en la ignorancia, sin saber qué creer y cerrándote a cualquier idea. Tenemos un buen plan, un buen programa para leer la Biblia todos los días en un año. Más fácil no he encontrado, no he visto mejor método. Hasta luego narrado, lo que leemos está narrado, interpretado, o sea, ya peladitas en la boca. Y aún así, muchos ni tienen interés en leer, en saberlo. No han bajado el programita ese tan sencillo. ¿Cuántos sí lo tienen ya? Amén. Bien. Entonces ya entendemos por qué el Señor Jesucristo le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vayamos a tema otra vez. Al siguiente punto. Aparición a los 7 junto al mar de Galilea. Los discípulos partieron de Jerusalén, regresaron a sus hogares en Galilea. Voy a pescar, dijo Pedro a los demás. Ya estaban agarrando el ritmo de la vida diaria. Jacobo, Juan, Tomás, Natanael y 2 más decidieron ir con él, con Pedro. Los discípulos pescaron toda la noche, pero no atraparon nada. Hijitos, Jesús les llamó desde la playa a la siguiente mañana. ¿Tienen algo de comer? ¿Será que tenía hambre? No, le respondieron los discípulos sin darse cuenta que era Jesús. Y les dijo: echen la red a la derecha de la barca. Les dijo Jesús: y hallaréis. Los discípulos obedecieron instantáneamente y un banco de peces tan grande entró en la red que ya no la podían sacar. Sigamos las instrucciones de Jesús y todo va a ser mejor. Amén. Todo va a ser mejor. Dios dice: ora. Sí, pero es que si yo pudiera, no, ora, punto. Vamos a orar. ¿Ah? Vamos a orar, ¿para qué darle tanta vuelta? Dios dice: escudriñar las Escrituras. Sí, pero no tengo yo comentarios bíblicos, pero me hace falta, es que luego no entiendo. Escudriña las Escrituras y ya. Dios te va a ir guiando después, en el camino. Dios dice: sírveme, sígueme, el Señor Jesucristo. ¿Qué le damos tanta vuelta? La vida cristiana es más sencilla de lo que muchos la quieren hacer parecer. Muchos la hacen muy complicada. No, Jesús le dijo a sus discípulos: sígueme, y ellos, dejando las redes, le siguieron. Es decir, dejaron otros intereses para seguir a Jesús. No, nosotros queremos seguir a Jesús si tenemos tiempo, si podemos, si no se nos atraviesa, si no llega la tía Catita, si no, algo pasa. No puede ser así. Es muy simple: sirve. Dios dice: amaos los unos a los otros. Ah, sí, pero siempre y cuando también hay esto. No dice eso. Dios dice: amaos, punto. Voy a amar. ¿Y qué es amar? ¿Sentir bonito? No, servir. Cuando la Biblia nos enseña que debemos amarnos entre nosotros, debemos servirnos. No cantarnos, no declamarnos un poema. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero
pero parece que la respuesta de Pedro no era muy convincente. Y Jesús le volvió a preguntar, ¿Pedro me ama? Sí, Señor, ya te dije, ¿sabes que yo te amo? Pues no convenció. Y una tercera vez, ¿Pedro me amas? Y dijo, bueno, pues ya tú lo sabes todo. Sí, ya. Y Jesús le contestó, pastorea mis ovejas. Amar es servir. Amén. No digamos que nos amamos entre nosotros si no estamos dispuestos a servirnos entre nosotros. ¿Para qué brincar si el suelo está tan parejo? Es lo que dice la Escritura. Entonces, Jesús aparece junto a ellos en el mar de Galilea. Y pasa esto, pero a ver, pasemos al número 8. Me voy a adelantar entonces, esto olvidé decir ya a Santiago, y el 10 es, bueno, entonces bajemos a donde nos quedamos. Bueno, aquí en este tiempo de Jesús con los discípulos en el mar de Galilea, también Jesús comió con ellos. Comió pescado y panal de miel. ¿Ustedes han probado alguna vez un plato en alguna casa de mariscos o restaurante de mariscos? Pescado asado con panal de miel. Qué rico. Nunca lo he probado. Por echarle miel es lo de menos, no, es panal de miel. Y un pescado asado. Con unos espárragos así, con unas... Tengo que darle ahí su toque. Tiene hambre. ¿Así? ¿Con panal de miel? Sí, lo ponen de hecho en una vara abierto y lo ponen ahí paradito a la leña se asa, y ya cuando lo sirven con el palito, pero aparte viene los trozos de panela. Pero panela, no queso. No. Lo que le llaman aquí al queso panela, ¿no? Panal. Bueno, el día que hagan en su casa pescado asado con panal de miel, no dejen de invitarme. Porque yo deseo probar eso. Sí, hay que encontrar el panal. Yo ya fui ahí al mercado, varias veces hay un lugar ahí en el mercado Hidalgo, en donde es una señora que vende botellas y vende salsas y vende miel de abeja y luego tiene panales, pedacitos de panal, pero ya son panales que están negritos, están bien feitos. Eran abejas. Bueno, Jesús se sienta con ellos y come un suculento manjar de pescado asado con panal de miel. Qué rico se alimentaban, y naturalito, sin consomé, sin consomate, ni sin nada de todas esas cosas que acostumbramos. Pasemos al siguiente. Es el siguiente. 8. Perdón. Varios de los eventos posteriores a la resurrección apenas si son compatibles. Mateo nos dice que los 11 discípulos fueron citados para encontrarse con Jesús en un monte cerca del mar de Galilea, donde Jesús les da la gran comisión. Ahí Jesús les promete ser su recurso. Yo voy a proveerles de todo. Cualquier cosa que necesitaran para realizar la tarea. Él tenía tanto el poder como la autoridad para dársela. Por eso la gran comisión dice claramente en Mateo 28, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, le dice a sus discípulos. Todo. Yo sé por qué le estoy mandando a hacer algo, porque yo tengo toda la autoridad. Nadie me la está peleando y yo la he conquistado, es mía. Por tanto, vayan y hagan esto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No hagan campañas. No hagan cultos evangelísticos. No digo que sea malo. Solamente dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y la tarea del discipulado es algo que hemos pasado por alto. Lo hemos sustituido por campañas, por cultos evangelizadores, etc. Y esperamos que después la gente que crea, pues ya asista, ¿no? Se bautiza, si se bautice. Cuidado que pues, si se deciden bautizar, porque eso es muy importante, y algunos lo manejan tan importante, más importante aún que creer en Jesucristo con arrepentimiento. Y no es así. La Biblia dice con toda claridad que Jesús en la gran comisión les encarga a sus discípulos que vayan a
hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando dice naciones, la palabra utilizada en Mateo 28 no es geo. O sea, vayan a toda la geografía del planeta. No. Dice etnos. Etnos es grupos identificados como una raza, un linaje, que tienen su propio gobierno, tienen su lengua, tienen sus propias costumbres, características culturales, antropológicas, etcétera, etcétera. Estos son etnias. Por eso hoy en día la Gran Comisión se está manejando en función de etnias. Actual, hasta donde yo me quedé, quedaban en México como cerca de 8,000 grupos étnicos no alcanzados. Yo creo que eran menos, eran 8,000 en el mundo, perdón, estoy equivocado. En el mundo, 8,000 grupos étnicos no alcanzados. Alguna ocasión en los devocionales subí cada mañana un grupo étnico, sí, hablando de características, estos viven en tal lugar, creen esto, y se menciona estos, no hay nadie que haya llegado allí a predicarles el Evangelio. En este grupo hay Nuevo Testamento traducido en su propio dialecto. En esto no existe nada. ¿Para qué? Cuando el Señor llama al profeta Isaías a su presencia y que sube el profeta Isaías, es llevado a su presencia y se sorprende y cuando ve el trono de Dios y ay de mí que soy muerto porque he visto la gloria del Señor. Y un ángel viene y pum, le sella con un carbón encendido la boca del profeta y cae rendido y oye una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta contesta: heme aquí, envíame. Y el Señor sigue llamando a hombres y a mujeres todavía que quieran seguir al Señor en esa obediencia. Hay grupos y lugares en donde nadie ha llevado el Evangelio. Y lo he mencionado durante 2 años o más. Aquí muy cerquita de nosotros. Del otro lado de la laguna, o sí, de Temazcal, hay una hidroeléctrica y todo esto, abajo de Tehuacán. Por la zona hay un lugar que se llama algo de los Reyes. Hay ahí una población donde existió un grupito, creo que hasta un templo construyeron sin que hubiera congregación. Había una familia que se congregaba allí, se cerró, se acabó y no hay nadie que vaya a predicar el Evangelio. Nadie. Y hay el idioma que hablan, el dialecto que hablan español, pero hay quienes no lo hablan. Existe el Nuevo Testamento en el dialecto de esas gentes. Aquí cerquita. ¿Podría algún misionero ir y venir cada fin de semana? Alguien que le diga al Señor: heme aquí, Señor, yo te seguiré. Heme aquí, envíame. Son 2 lugares diferentes. Temazcal queda hacia Tehuacán, Tuxtepec, y Tehuacán queda para acá. Sí, es llegando hacia Tehuacán. Y abajo de Tehuacán, en la parte poniente de la laguna. ¿Cómo se llama la laguna? Es una laguna muy grande, donde está Temazcal y todo eso. Están diferentes. Temazcal está para el sur. Okay. Tehuacán está para arriba. Ve para que nos digas. Ubicamos, pero está indicado aquí en México en los catálogos de grupos evangelísticos en México, un lugar en donde no ha sido llevado el Evangelio, está muy cerca de nosotros. ¿Quién va a ir? Una ocasión conocí una bodega en Puebla, lleno de cajas. Y en tal zona me decían: esto es el dialecto no sé qué de la sierra de tales grupos. Nuevos testamentos ya traducidos al dialecto de esas personas. Para que se hubiera logrado eso, se trataba de vidas de algunas personas que vinieron inclusive de otros países y dedicaron 30, 40 años de sus vidas en conocer el dialecto, la vida, las costumbres, para poder traducir
la Biblia de los idiomas originales al dialecto de ellos. Ya esas personas, esos hermanos y hermanas ya se fueron, dejaron su trabajo, pero ahora no hay quien vaya. Y cuando yo pregunté, dije, y eran estantes. Y esos son pues Nuevos Testamentos, ¿eh? ¿Y a qué? Pues son Nuevos Testamentos, todo esto de tal zona y de tal zona para tales grupos. ¿Y por qué están ahí? Pues porque nadie va. Las iglesias están ocupadas en construir templos, las iglesias están ocupadas en hacer muchas cosas, en esto y aquello y el otro, pero no en ir. Entonces Jesús les da la gran comisión a ellos antes de ascender, y tenía el poder y la autoridad para dárselas. El imperativo de la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús prometió estar con los discípulos hasta el fin del mundo. Algunos eruditos creen que la aparición de Jesús a los 11 y luego a los 500 testigos mencionados en 1 Corintios fueron el mismo evento. Mateo solo nos cuenta de los 11 presentes cuando Jesús dio la gran comisión, en Mateo 28, 16 al 20 y 1 Corintios 15, 6. ¿Okay? Y viene después la aparición a Santiago. Los 40 días de las apariciones después de la resurrección de Cristo ya estaban a punto de terminar. Jesús se reunió con sus discípulos nuevamente, mandándoles a ir por todo el mundo y predicando el Evangelio. Él les prometió el continuo testimonio de señales y milagrosas. Pablo relata que Jesús también se apareció a su medio hermano Santiago, quien se convertiría en uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y esto está descrito en estos pasajes. ¿Okay? Sí. Y finalmente la aparición de Jesús antes de su ascensión. No voy a explicar por qué fueron 40 días, pero tiene un significado importante. 40 días. Después de la resurrección, Jesús permaneció, solo voy a decirlo así, Jesús permaneció 40 días en la tierra afirmando su señorío. Tenían que ser 40. ¿Saben ustedes los que tienen alguna relación con la zootecnia o los biólogos? No, los biólogos. ¿Saben ustedes lo que son las cuarentenas? Sí. Saben que hay, recuerdo mucho una ocasión que viajamos mi esposa y yo y nuestra hija Abby, chiquita, todavía no nacía Graciela, y bajamos ahí para entrar a agarrar la Ventosa, Arriaga. Ahí nos paramos en Arriaga y era un mosquerío. Me bajé en la gasolina, moscas, y yo le dije, ¿por qué tanta mosca? Ah, sí, es la época. ¿Cómo que la época? Sí. Y luego viene la cuarentena y lo que hacían para eliminar mucha mosca era, metían en cuarentena una gran cantidad de moscas y las, ¿cómo? No, les hacían que no se reprodujeran. Entonces las soltaban y después pues contaminaban, en fin, para controlar las plagas. Las cuarentenas tienen una finalidad en ese ámbito de control de plagas. Hay un demonio en la Biblia que se llama Belcebú. Señor de las moscas. Es el señor de las moscas. Y las moscas están asociadas con suciedad. Donde hay suciedad vamos a ver moscas, ¿verdad? Donde hay excremento vamos a ver moscas. Donde hay un cuarto cochino vamos a ver moscas. Donde hay cosas sucias vamos a ver moscas. Donde vivimos nosotros vamos y no ordenamos y no limpiamos, ¿qué va a haber? Moscas y otras cosas más. Entonces, hermanos, el Señor Jesús permaneció 40 días para que perseverar y mantener su trabajo, su poder de resurrección. Y después de los 40 días, después de la cuarentena, ascendió. Pero el Espíritu Santo tenía que venir. Amén. Un trabajo de cuidado. Entonces,
Al final de los 40 días, Jesús se reunió con sus discípulos por última vez antes de su ascensión. Repasó las profecías del Antiguo Testamento y explicó a sus discípulos cómo éstas habían sido cumplidas en su vida, en su muerte y en su resurrección. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. Con este conocimiento, los discípulos estarían capacitados para enseñar a otros discípulos para que ellos mismos se levantaran. Hermanos, tenemos que formar discípulos, otros que hagan el trabajo, que sigan adelante. Si yo muero, como tiene que suceder, en el momento que Dios decida, ¿quién sigue? No me refiero aquí en la iglesia, no me refiero aquí en la iglesia, sino me refiero a qué hemos heredado, a cuánta gente hemos formado. Dios en su misericordia, porque nunca nos los propusimos de esa manera, pero se levantaron, se han levantado obreros, siervos, y ahí andan algunos con mucho poder de Dios y otros dando algo de guerra por ahí, pero están ahí predicando el Evangelio, porque de alguna manera ha habido algo de espacio de atender o de apoyar, etcétera, pero necesitamos entender esto. De otra manera, hermanos, nuestra visión queda muy corta. Y entonces terminamos, vamos al final. Instrucciones finales y la ascensión. Jesús les recordó: quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La misión era predicar el Evangelio en Jerusalén y llevar su mensaje a todas las naciones de la tierra, pero tenían que ser investidos de poder desde lo alto. Tras esto, Jesús llevó a sus discípulos al monte de los Olivos, donde comenzó a ascender hasta que una nube lo recibió y lo perdieron de vista. Estupefactos, los discípulos estaban parados, viendo hacia el cielo, hasta que dos hombres con vestiduras blancas aparecieron. Varones galileos, les saludaron. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, Jesús vendrá en el cielo, y así lo esperamos. Jesús no va a salir de la esquina. Jesús no va a salir de repente. ¡Ay, Jesús! No. Todos lo vamos a ver cuando Él descienda. Así lo dice la Biblia. Será sorpresa. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que esto va a ser así? Hermano, va a sonar una trompeta. En todo el mundo se va a oír. ¿Cómo se va a dar eso? No lo sé. Pero se va a oír. Y cuando suene la gran trompeta, vamos a temblar. Los que esperamos su retorno y deseamos que Él regrese, vamos a decir: gloria al Señor, amén, sí, Señor, y nos vamos a salir con gozo. Yo no sé, algunos van a salir: ay, ya vino. No hice arreglos, no cambié, no tomé decisiones, y será que el Señor quiera llevarme, etc. No le demos más vuelta, está la Escritura, está la Biblia. No es lo que tú sientes, es lo que yo siento. No es lo que te dijo un hermano u otro hermano, es lo que la Biblia dice. ¿Pero antes qué? La gran apostasía. Sí, ya estamos viviendo muchas cosas de eso también. Vamos a concluir. Durante los 40 días entre su resurrección y la ascensión, Jesús explicó a sus discípulos todo lo que había ocurrido, cosas de las cuales las había advertido por anticipado, pero que aún no habían podido comprender. Su logro final llegó en Pentecostés, cuando bautizó a sus seguidores con fuego del Espíritu de Dios, quien vino a habitar en los discípulos y darles el poder para cumplir la gran comisión. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. ¿Amén? Amén. Hermanos, es la consecuencia natural de rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Es la consecuencia natural de ser nuevas criaturas. Cuando somos nuevas criaturas, hermanos, no tenemos que insistir: oye, obedece, oye, ora. No, queremos orar, queremos obedecer, queremos servir. No tenemos que andar empujando a nadie ni jalando a nadie. El Espíritu
Es mejor no tener a alguien que quiere servir al Señor, pero no ha nacido de nuevo. Porque lo que quiere no es servir al Señor, quiere protagonismo. Eso quieren. Muchos quieren protagonismo. No servir al Señor. No quieren obedecer un llamado. Quieren destacar. Se sueñan en alguna imagen, tienen ideas de algo. Cuando hemos nacido de nuevo, no nos tienen que decir ni convencer, oye, es que tenemos que servir, oye, es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que ir a ayudar a estas personas. Mira, hay unos ancianos, porque servir al Señor no es nada más predicar, es ir y ayudar a unos ancianos que no tienen que comer, que hay que bañarlos, ¿verdad? Hay que asearlos porque no tienen a nadie. ¿Y saben lo que significa estar aseando a enfermos y ancianos que no tienen quien los bañe, quien los asee ni quien los cuide? Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Pero eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer porque hemos nacido de nuevo. No nos tienen que convencer. No nos tienen que animar, mucho menos regañar, ni reprender. Es que debemos servir, es que como tú eres miembro de la iglesia y no quieres hacer nada. Pues, para empezar, ¿cómo se hizo miembro de la iglesia? Sí, no ha entendido esto. Entonces, necesitamos entender nosotros que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Las apariciones de Jesús después de su resurrección tuvieron el propósito de alentar a los discípulos y de afirmarlos en la esperanza y en la seguridad de que Él vive y de que también reina. Y finalizamos. Aproximadamente 60 años después, el discípulo más joven de Jesús, Juan, escribiría desde su prisión en la isla de Patmos su carta a las iglesias de Asia Menor que sufrían persecución y gran temor. Esta carta fue escrita en términos literarios difíciles de entender para los romanos, pero no para los cristianos judíos. El Apocalipsis. La revelación que recibe y que comparte es la de un Cristo majestuoso, soberano, triunfante, que tiene a su iglesia en su mano. En tiempos de temor, oscuridad, incertidumbre, debemos recordar que Jesucristo vive y reina. Amén. Y que tiene nuestras vidas en su mano y nuestro futuro eterno también. Amén. Creemos que Jesús resucitó de verdad. Es fundamental en nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿En un Dios muerto? ¿En una imagen? No, nosotros no necesitamos una imagen. La cruz está vacía. La tumba está vacía. No hay un lugar a donde tengamos que peregrinar para adorar o reconocer al fundador de nuestra fe. No hay. ¿Por qué no hay? Porque Él está vivo, sentado a la diestra de Dios, reinando. Y mientras tanto está con nosotros, al mismo tiempo, a través de su Espíritu. Amén. Amén. Cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, reconocemos tus escrituras, tus sagradas escrituras, que nos anunciaron que habrías de venir y veniste, que anunciaron que habrías de morir y moriste por nosotros, que anunciaron que resucitarías y también lo hiciste, y que anunciaron y anuncian que regresarías por nosotros. Y también así lo creemos y lo esperamos. Maranata, ven Señor Jesucristo. Mientras tanto, Padre, fortalécenos, sosténnos, guíanos con tu Espíritu a toda verdad. Enséñanos, muéstranos cada instante y cada día lo que debemos hacer.
Perdona toda falta, todo pecado, toda actitud que tengamos, Señor, incorrecta, que no te agrada a ti. Perdónanos. Que tu Espíritu, Señor, nos redarguya de cualquier pecado, de cualquier cosa que tú quieres que restauremos. Te bendecimos y te adoramos y celebramos, Señor, con mucha gratitud de que tú estés vivo en medio de tu pueblo. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Pues dentro de nuestra participación dentro y fuera de la iglesia, es importante, creo yo, notar que hay un cambio en las instalaciones donde se llevan a cabo las actividades. Están dentro de las necesidades que existen en el lugar donde oramos, donde lo glorificamos y donde todas las actividades son para su gloria y su honra. Amén. Sí, pensaba yo en el tema de la resurrección. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Pues sin resurrección no tendríamos iglesia, no habría por qué reunirnos, a quien adorar y a quien reconocer como único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Sí, la resurrección es clave en nuestra fe. Y por eso reconocemos, no este día cuando se celebra tradicionalmente la resurrección, todos los domingos, todos los días nosotros recordamos que creemos en un Jesús vivo. Está bien. Amén. Sí, hermano. Preguntaba a mi hija que por qué murió Jesús, ¿no? Dije que usted era obediente, hacía lo que el Padre le decía y él obedecía en todo. Y eso, la obediencia nos lleva a tener una vida más allá de la muerte, ¿no? Bueno, me pregunta como niño y acabas de explicarle, no de esa manera, que son obedientes en todo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Jesús murió en la cruz porque después de la desobediencia y la caída en el pecado de Adán y de Eva, esto nos contaminó. Y la naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido no nos permite tener comunión ni ver a Dios. Si queremos estar en comunión con Dios y tener garantía como Adán, era una creación nueva de Dios y solamente la sangre de Cristo puede hacer esto. Era necesario que Jesús muriera y derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y vencieran al maloso. Sí, así es. Bueno, vamos entonces a terminar este momento de la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas.